Pero bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema ultra mega recontra genialísimo que es el choque de civilizaciones. Y antes de empezar, quisiera escucharlos a ustedes, que me contaran si pudieron hacer el texto, si pudieron leer el pequeño documento que les envié, qué opiniones tienen sobre él, qué les pareció, qué inquietudes quedaron sobre el documento y demás. Entonces abro de pronto para alguien que quiera contarnos un poco sobre el documento. ¿Ninguno leyó? Vamos a ver qué tanto leímos en este salón hoy. A ver. ¿Quién quiere entonces empezar con estas pequeñas preguntas de presaberes? Acuérdense que aquí también empezamos ya, también seguimos calificando todo tomando todas las notas de participación. ¿Quién quiere empezar con esas tres preguntitas? Valentina, Ya iba a contestar. Em, ¿Las tres o una? la que quieras, las tres, una. Bueno, pues en el texto, digamos que cuando hablaba de el choque de civilizaciones, tenía mucho en cuenta la cultura y pues en sí generalmente como las diferencias religiosas más que todo hacen que se generen como unas líneas de división entre pues, bueno, los países del mundo. Entonces, referente a qué es cultura, diría yo que tiene que ver bueno, el contexto inmediato de la persona y o sea, pues tiene un fuerte sentido de las creencias religiosas, en, pues en torno a cómo conciben el mundo y cómo creen, o bueno, en qué creen más bien. Y bueno, eso. Gracias, Valentina. Angélica, Hola, profe, buenos días. hola, te escuchamos. Bueno, pues respecto de lo que hablaba la lectura, nos decía que el aspecto religioso y el aspecto cultural eran de los aspectos más importantes para determinar una civilización. Entonces, nos decía que el aspecto religioso podía determinar también cómo, o generar como conflictos en el tema político. Y decía que el de la cultura era muy difícil de identificar, pero que siempre tenía relevancia al momento de determinar una civilización. Y que nos decía, por ejemplo, que podrían pertenecer a la misma civilización, pero se podrían generar como subclases. Es decir, por ejemplo, las personas que viven en Colombia pueden haber subclases y que los van a determinar ciertos aspectos culturales, pero que igual vamos a tener uno que es general para todos. Ok. Juan Sebastián Guzmán, habías abierto el micrófono, te escuchamos, buenos días. Buenos días, profe. Sí, es para completar lo que dijo mi compañera. Pues bueno, en base a la cultura, también decía que pues en un país puede haber muchas culturas, pero a la vez todo se vuelve en una sola cultura que nos identifica fuera del país. También nos decía que esas culturas, a pesar de que sean diferentes, nos identifican también como región o como pueblo, dependiendo de dónde estemos. Entonces lo que busca, bueno, lo que entendí, era mezclar una sola cultura para poder socializar con otras culturas, ya que en nuestra cultura no solamente están los colombianos, ¿no? Están culturas de otros lados, sea religiosa, sea deportiva, sea lo que sea. ¿Y cómo es la Ya. cultura de Colombia entonces? No, profe, es que no me alcancé a leer todo porque tuve un problema familiar, entonces pues me alcancé a leer pues, las primeras hojas. Dale, no te preocupes. ¿Quién quiere entonces continuar con la última pregunta? ¿Cómo es la cultura de Colombia?
Juan Diego. Juan Diego. Hola, profe, buenos días. Hola, te escuchamos, adelante. No sé, para mí es una pregunta difícil porque pues cultura engloba muchos significados también. Yo diría que hoy en día la cultura en Colombia es una mezcla tal vez entre las costumbres y las tradiciones que hemos tenido a través de la historia, desde los ancestros indígenas y las nuevas tradiciones también que se han incorporado, digamos, eh, desde Europa con la, digamos, con la colonización, y pues que todo esto se ve reflejado a través, digamos, de la música, del arte, de la literatura, la relación con la naturaleza. Vale, muchas gracias. A ver, chicos, la idea es que hoy vamos a hablar del choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es una teoría que ha sido expuesta por el profesor Samuel Philip Huntington, un sociólogo y politólogo británico que expone o que genera la teoría del choque de civilizaciones como forma de estudiar lo que él considera la consolidación del nuevo orden mundial, de ese nuevo orden mundial que surge a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y con la llegada de la Guerra Fría, en donde quedan dos grandes poderes al mando del mundo. Uno, el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, y uno, el bloque socialista, liderado por la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa. Entonces, para el profesor Huntington, son tres los puntos centrales de esta teoría del choque de civilizaciones. El primero es la diversidad cultural como principal causa de conflicto. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los países peleaban o entraban en guerra por temas políticos, temas económicos, temas militares, y así fueron los grandes enfrentamientos, las dos grandes guerras mundiales que dominaron a la humanidad y que causaron tanta muerte. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de la Guerra Fría, ya los países no entran en guerra por temas económicos, por temas militares o por temas políticos, sino que de acuerdo con la teoría de Huntington, los países entran en guerra debido a la diversidad cultural entendida como diferencias religiosas, diferencias de lenguaje, diferencias de aspectos sociales, etcétera, etcétera. Por eso se llama el choque de civilizaciones, porque son dos grandes, pues no dos grandes civilizaciones, pero varias civilizaciones que chocan, pero él las divide en dos, las civilizaciones de Oriente y las civilizaciones de Occidente. Él dice que en esta teoría del choque de civilizaciones, el dominio de Occidente es claro. El dominio del bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos, con países aliados como Inglaterra, Francia, Alemania y todos los países de este lado del mundo, que de una u otra manera, a través de la Guerra Fría y a través de la globalización, instauramos unos mismos patrones culturales en nuestros países. Entonces, por ejemplo, en nuestros países la democracia es el principal sistema político, el capitalismo es el principal sistema económico, y de ahí en adelante surgen una serie de prácticas sociales que nos han ido uniformizando, todas prácticas sociales impuestas prácticamente por los Estados Unidos de América. Para Huntington, la civilización es el grupo más elevado de una construcción social. Entonces, por ejemplo, todo Occidente, es decir, todos los países que estamos a este lado del mundo, somos una gran civilización. Somos la civilización occidental y nos contraponemos a lo que él llama la civilización oriental. Es decir, es toda esa civilización que está de Rusia para allá o de la mitad de Europa para allá. Civilización que maneja, por ejemplo, como religión el islamismo, que tiene unas prácticas sociales muy apegadas a la religión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son, según Huntington, las características de una civilización? ¿O qué es lo que hace a una civilización ser una civilización? La primera característica es que una civilización comparte una historia en común, es decir, una civilización tiene un mismo arraigo cultural, una misma construcción social a lo largo de la historia.
Por ejemplo, Latinoamérica podría considerarse como tal una civilización, porque compartimos una misma historia, una historia que empieza con unas tribus indígenas, la posterior colonización del Imperio Español y todos los procesos independentistas y de consolidación republicana que han tenido nuestros países desde 1800 hasta más o menos 1900, cuando el último país que era colonia española en América Latina se independiza. Entonces, el hecho de compartir una historia en común ya nos hace ser una civilización. Pero también una civilización comparte una misma religión. Entonces, en nuestro caso, en un principio todos compartíamos la misma religión, la religión que nos fue impuesta por el Imperio Español, es decir, el catolicismo. Con el paso de los años, con el paso de los fenómenos, esta característica de la religión ha ido variando un poco, porque no todos en los países latinoamericanos son católicos, apostólicos y romanos, tal cual como nos lo enseñaron nuestros antepasados, sino que ya hay algunos que son de otras religiones, inclusive el catolicismo ha derivado en otro tipo de religiones, que hay algunos que realmente pues no practican ninguna religión, pero predominantemente el catolicismo sigue siendo la principal religión o el principal credo que se profesa en nuestra región y sigue siendo un elemento aglutinador. De hecho, en América Latina están los 3 países con más cantidad de católicos en el mundo, que son Brasil, México y Colombia. Una civilización tiene unas costumbres, una civilización tiene unas prácticas sociales que van definidas a lo largo del tiempo, que van siendo perpetuadas a lo largo del tiempo, unas que son perpetuadas por tradiciones orales. Entonces, por ejemplo, una costumbre en Colombia puede ser, bueno, una de las costumbres más celebradas a lo largo y ancho del mundo son las celebraciones de Navidad, por ejemplo. Entonces, toda la civilización occidental celebra el 24 y el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. Y se generan también unas instituciones en común. ¿Cuáles son las instituciones que más predominan en la civilización occidental? Las civilizaciones políticas encabezadas pues, por los gobiernos democráticos, por las instituciones de justicia, por la Iglesia Católica, pero la principal institución que determina a una civilización es la familia entendida como el núcleo básico de la sociedad y donde se imponen costumbres y religión y se enseña la historia en común que tenemos. Con esa introducción, pues entonces vamos a hablar un poco del libro que escribe el profesor Huntington, del cual está derivado el artículo que ustedes debían leer, y que se llama El choque de civilizaciones y el hecho de volver a ser el nuevo orden mundial. Para el profesor Huntington, las civilizaciones son tan dinámicas que cambian día a día, quizás sin que ellas mismas lo noten. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de temas, que van del contexto internacional, entonces el contexto internacional va cambiando día a día, minuto a minuto, con cada aspecto general de la historia. Entonces, por eso, las civilizaciones, según el profesor Huntington, van cambiando con cada cosa que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuántas civilizaciones hay, entonces, según el profesor Huntington? Según el profesor Huntington... En el texto decía que eran 7 o podrían ser consideradas hasta 8. Exactamente, Juan Diego. Y aquí tenemos un poco cómo divide el profesor Huntington las civilizaciones. El profesor Huntington divide las civilizaciones de la siguiente manera. La civilización occidental, que incluye predominantemente a países cristianos, es decir, a países católicos y protestantes, localizados en Europa, América del Norte y Oceanía, es decir, todos los países europeos, México, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y estos países de Oceanía. Esta civilización es la más predominante o la que más influencia ha tenido desde el año 1945 hasta el día de hoy. Se considera la civilización dominante a nivel político, económico y social en el mundo.
La civilización eslava ortodoxa está localizada en Rusia y todos los países de Europa Oriental, es decir, todos los países de la antigua cortina de hierro, todos estos países que fueron parte de la Unión Soviética, todos estos países que de una u otra manera tienen unas tradiciones diferentes a las de la civilización occidental. La civilización latinoamericana, que contiene toda Sudamérica, toda Centroamérica, México y gran parte del Caribe, es nuestra civilización, es la civilización en la que nosotros vivimos y que de una u otra manera puede considerarse hija de la civilización occidental. ¿Por qué hija de la civilización occidental? Porque es que nosotros tenemos muchos aspectos de esta civilización. Tenemos la religión, tenemos el sistema político, tenemos el sistema económico, tenemos el sistema social. Quizá diferimos en algunos temas con el idioma, porque pues en esta civilización hablan predominantemente inglés y otras lenguas romances, y el tema geográfico e histórico. Pero pues gran parte de nuestra historia viene determinada por la historia de la civilización occidental, es decir, por la historia de las grandes potencias europeas de los siglos XIV al XVIII. La civilización islámica es la civilización con la que realmente y por la que se genera la teoría del choque de civilizaciones, es la teoría con la que estamos, valga la redundancia, en choque. Son todos estos países, todas estas personas que están en Oriente Medio, el Magreb, que es la zona del norte de África, Somalia, Asia Central, Bangladesh, Malasia e Indonesia. ¿Cuál es la característica principal de la civilización islámica? La característica principal de la civilización islámica es que ellos, valga la redundancia, tienen el Islam como religión y se rigen por algo que se llama la Sharia. La Sharia es la ley islámica o la ley que Alá, es decir, Dios, le dio a Mahoma para que regulara la vida en sociedad. Así como los judíos se rigen por la Torá, que son los primeros 5 libros del Pentateuco, los islámicos se rigen por el Corán, y el Corán tiene una ley política y judicial que es la Sharia. Por esta razón, para los países islámicos, de una u otra manera, la civilización occidental está en clara contraposición con sus creencias, con su forma de pensamiento, y esto ha generado un sinnúmero de guerras a lo largo de la historia entre los occidentales y los islámicos. Un aspecto negativo que tiene la civilización occidental es precisamente que nosotros no respetamos, por decirlo así, a las demás civilizaciones. Nuestra civilización quiere arrasar con todo, quiere imponer su forma de pensamiento, su forma política, su forma de organización económica y social a todas las demás civilizaciones, sin importar la concepción o la cosmovisión que éstas tengan de otros aspectos. Un tema clave en esto y un tema clásico en esto es el tema de los derechos humanos. Cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, esta es una declaración o este es un proceso social netamente occidental, que no tiene en cuenta ni a los islámicos, ni a los hinduistas, ni a los confucianistas para generar sus prácticas. Entonces, por ejemplo, una práctica muy, y por eso aquí viene el tema de la cultura, una práctica muy extendida en estos países islámicos, en estos países de África, es el tema de la ablación femenina. Es aquel momento en donde a las mujeres se les extirpa el clítoris para que no tengan placer sexual. Este es un tema cultural de ellos. Por su cosmovisión de la vida, por temas religiosos, las mujeres no deben sentir placer sexual. Una mujer que sienta placer sexual es una mujer propensa a engañar a su pareja. Entonces, en esos países hacen las prácticas de la ablación. Entonces, para nosotros los latinoamericanos, para nosotros los occidentales, esta civilización, este tema es una violación a los derechos humanos, ¿o no? ¿Ustedes cómo ven este tema de la ablación? ¿O cómo ven los temas culturales en materia de derechos humanos? Quisiera escucharlos. Profe, yo creo que esos temas
si bien están justificados desde un punto de vista cultural, pues no deberían seguirse haciendo esas prácticas porque pues también configuran una vulneración a los derechos humanos. Pero ¿cómo hacemos entonces para distinguir entre mi cultura? A ver, lo que para mí es un tema cultural, para otro puede ser una violación de derechos humanos y viceversa. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr sincronizar esas creencias, esas formas de ver la vida tan diferentes que tenemos en diferentes partes del mundo? Profe, yo diría, Juan Sebastián y después Valentín. bueno, pues diría que es complicado porque pues en Colombia, en el caso de las mujeres, tienen libertad. Digamos, en el Medio Oriente, pues las mujeres tienen mucha restricción. Yo lo vería más poner una ley universal que acaten todas las civilizaciones, porque es muy difícil llegar a una civilización donde ya está todo, intentar cambiar las cosas. Bueno, pues puede llegar a ser, pero todo toma un tiempo. Lo vería por ese lado. Valentina. No, profe, yo más bien creo que la riqueza está en la diferencia cultural. Es decir, digamos que sí se debe propiciar el hecho de que se conozcan otras normas, otras leyes y eso. Sin embargo, hay que respetar cada visión de mundo que se tiene. O sea, eso es lo que se necesita, no como tal crear una sola civilización, sino encontrar en la diferencia pues, cultural de las civilizaciones la riqueza pues, para el mundo. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que no hemos entendido que las diferencias culturales nos sirven para generar mucha más riqueza a nivel social. Y precisamente este es el gran problema que tenemos con la civilización islámica, que ni nosotros los entendemos a ellos, ni ellos nos entienden a nosotros. Nosotros no entendemos que para ellos la mujer tenga un rol solamente como pilar del hogar, como aquella persona que está en la casa, que tiene los hijos, etcétera, etcétera. Para nosotros eso es una violación a los derechos humanos de las mujeres, pero para ellos allá es una violación a los derechos humanos, no sé, que aquí se exploten niños, que los países occidentales exploten niños para generar eh, las grandes manufacturas del mundo. Son diferentes cosmovisiones que tenemos que entender para poder generar un entendimiento entre culturas. Otra civilización es la civilización hindú, localizada fundamentalmente en la India y en Nepal. Es una civilización un tanto desconocida para nosotros porque no conocemos, no entendemos muy bien sus patrones de comportamiento, sus formas de vida. En la civilización hindú creen en algo que se llama la reencarnación, creen en algo que se llama el nirvana y cómo este estadio espiritual nos lleva a un nivel más elevado a nivel, eh, a nivel social, porque en la India, por ejemplo, si Andrés es de una casta en la India las castas vendrían siendo como lo que acá para nosotros es la estratificación social. Entonces, si Andrés es de una determinada casta en la India y Andrés se porta bien durante la vida terrenal, cuando muera va a reencarnar en una persona de la casta superior. Por el contrario, si se porta mal, va a reencarnar en una persona de la casta inferior como una manera de castigo por su mal comportamiento. Entonces, este tipo de temas en nuestra cosmovisión de vida, pues nosotros no creemos en la reencarnación, no creemos en este tipo de cosas, o pues nosotros nuestra civilización, entonces no las entendemos muy bien. Hay otras civilizaciones un poco más pequeñas o más, menos grandes que las anteriormente mencionadas, principalmente la occidental, la hindú y la islámica, que son las más grandes. Es la civilización confuciana, que incluye a China, Vietnam, Singapur, las dos Coreas, toda la diáspora china en Asia, el Pacífico y Occidente, que son quienes practican los postulados de Confucio. La civilización japonesa, pues que está en el archipiélago del Japón, la civilización africana, que está en todos los países de África subsahariana, y las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet, que tienen como práctica social todo aquello que va determinado
con el budismo como forma de vida. Estas son las así podemos dividir el mundo, por decirlo así. Pero realmente las dos civilizaciones que más han chocado a lo largo de la historia por X o Y motivo, y sobre todo, y en este caso por motivos religiosos y motivos sociales, son la civilización occidental, que termina incluyendo a la civilización latinoamericana, y la civilización islámica, que son además las de las dos grandes religiones, dos de las tres grandes religiones monoteístas de la historia, y que tienen una cosmovisión similar del crecimiento del mundo. A ver, todo se deriva de temas religiosos. Entonces, ¿por qué chocan las civilizaciones? Las civilizaciones pueden chocar por temas religiosos. Como ya lo he dicho, de hecho, este es el tema por el que más chocan las civilizaciones, por entendimiento religioso. El primer gran choque de civilizaciones se dio cuando entre musulmanes y cristianos se dieron las cruzadas. Las cruzadas fueron unas guerras de religión donde unos y otros querían recuperar Jerusalén, es decir, la Tierra Santa, para poder hacer el culto de su religión allí mismo. ¿Por qué? Porque es que resulta que todo parte del momento en el que, según la cosmovisión de las tres grandes religiones monoteístas, es decir, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, se crea el mundo. Todos somos hijos, y para las tres religiones es así, todos somos hijos de Abraham. Entonces resulta que Abraham tuvo dos hijos, a Isaac con su esposa Sara y a Ismael con su esclava Agar. Tanto Isaac termina siendo el padre del judaísmo, del judaísmo, e Ismael termina siendo el padre del Islam. Entonces, ambas religiones vienen de un tronco común que terminan enfrentándose por aquello que se llama la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Es la tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes como condición de su adoración. Entonces, en el centro de la tierra prometida está la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, a lo largo de la historia, ha sido la ciudad donde tienen centro los principales templos de adoración de las tres principales religiones monoteístas. Entonces está el Muro de las Lamentaciones, que es el principal templo del judaísmo, está la Iglesia de la Natividad, que es el principal templo del cristianismo, y está la Mezquita de Al-Aqsa, si mal no, mi mente no me falla con el nombre, que es el principal centro del Islam. Entonces, evidentemente, las tres religiones quieren tener un control sobre la ciudad de Jerusalén. Y por allí empiezan muchas de las grandes guerras que han dominado la modernidad. Por eso los musulmanes tienen un concepto que es el concepto de la guerra santa. Cómo la guerra por la religión es justificada ante Alá, ante Dios. Pero resulta que las civilizaciones también se enfrentan por temas de espacio, es decir, por temas de temas físicos. Yo quiero tener más espacio, tú quieres tener más espacio, entonces nos enfrentamos. El principal ejemplo de esto es, nuevamente, y vuelvo a esa zona del mundo, el conflicto árabe-israelí. Un conflicto que inicia como tal en el año de 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas decide darle al pueblo de Israel, al Estado judío, ese territorio de la tierra prometida, de la tierra que Dios les prometió, para que asentaran a su gente después del genocidio cometido por el nacionalsocialismo alemán, como una forma de repararlo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de los sistemas de justicia transicional les conté que esta fue una de las principales formas de reparación de acuerdo a el Tribunal Internacional de Nuremberg? Entonces, a lo largo de la historia, estas dos civilizaciones, estos dos grupos sociales se han peleado por ese territorio, porque en un principio, en el año de 1948, el ideal era que estas dos civilizaciones compartieran ese territorio. Pero como todos los estados nacionales, y más un estado como el Estado judío, tiene pretensiones de ampliación, tiene pretensiones de abarcar más territorio, porque entre más territorio tenga un estado, pues más poderoso va a ser. Un ejemplo de esto son Rusia, China y los Estados Unidos. Entonces Israel pues quiere tener mucho territorio, porque además pues Israel está solo como pueblo judío en una zona
llena de musulmanes, entonces Israel termina siendo ese vecino al que nadie quiere. Y a partir de allí se han generado muchas de las guerras que hoy en día dominan esta región, guerras que no se han terminado y que probablemente nunca se van a terminar. Las civilizaciones se enfrentan por temas religiosos, por temas de globalización, perdón. ¿Por qué? Porque pues como la globalización es ese fenómeno en donde terminamos imponiendo unos patrones económicos, sociales, culturales, políticos y de comportamiento de una sola civilización, en este caso la occidental, en este caso la de los Estados Unidos. Cuando las demás civilizaciones se ven afectadas o se ven violentadas en su cosmovisión personal, pues se inician grandes conflictos. Por eso se dice que este choque de civilizaciones se da entre dos civilizaciones prácticamente, la civilización islámica y la civilización occidental. Porque nosotros como occidentales no hemos cesado en nuestros intentos de quererles imponer a ellos nuestra forma de vida, nuestra forma de política, nuestra forma social. Pero ese choque de civilizaciones por la globalización puede venir también a un choque con la civilización confuciana, con la civilización china. Ahora que China se está proyectando como una de las grandes potencias del sistema internacional actual, pueden venir choques con la civilización confuciana, con la civilización china, por la forma en la que ellos manejan su vida interna dentro del país. Las civilizaciones se enfrentan por las pretensiones de Occidente de dominar el mundo, y de esto hemos visto muchos ejemplos. La guerra de Vietnam es un ejemplo. La guerra de Vietnam empezó siendo una guerra de guerrillas, una guerra muy sencilla que terminó convertido en un conflicto a escala internacional porque Estados Unidos quiso meterse a ser el salvador de Vietnam del Sur y no se dio cuenta que no conocía el territorio, no conocía la cultura del Vietcong, es decir, de Vietnam del Norte, y la guerra de Vietnam es hoy la vergüenza más grande de la historia moderna de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no supo pelear una guerra de guerrillas. Esta guerra que se dio después de los atentados del 11 de septiembre, lo que se llamó la Guerra Mundial contra el Terrorismo, también es una guerra que se da por las pretensiones de Occidente, que se da por el interés de Occidente y sobre todo de un país de Occidente, que es los Estados Unidos, que es el que nos mete en todas las guerras, por querer dominar una región del mundo que le ha sido esquiva a lo largo de la historia. Las civilizaciones se enfrentan por diferencias culturales, diferencias como las que ya les he mencionado, esta cosmovisión de los derechos humanos, en donde mis derechos humanos para ti, lo que para ustedes, lo que para mí son derechos humanos, para ustedes no lo es, y viceversa, y por el regionalismo económico. Las civilizaciones se enfrentan por las cosmovisiones económicas que tenemos los estados. Entonces, por ejemplo, y ese fue uno de los principales focos de enfrentamiento de la Guerra Fría, como dos bandos, el capitalismo y el socialismo, se enfrentaban por que el uno no lograra avanzar respecto del otro. Entonces, cada vez que, digamos, la Unión Soviética lograba que un país se pasara al bando socialista, Estados Unidos venía y se aliaba con los militares de ese país para hacer un golpe de Estado y tumbar el régimen socialista. Ejemplo, Chile en el 73, por ejemplo. Nunca lo logró con Cuba. Cuba siempre ha sido el hueso duro de roer para los Estados Unidos. Pero por ese tipo de cosas también pelean los estados. Hoy en día estamos viendo un nuevo tipo de guerra en ese aspecto entre Rusia y los Estados Unidos. Rusia quiere volverse a convertir en la principal potencia de la historia de la humanidad y ha intentado permear muchos países como Irán, como Venezuela y demás, para traerlos a su bando en detrimento de los Estados Unidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Entonces, hay dos tipos del choque de civilización, o lo que de todos estos
formas de por qué pelean las civilizaciones, hay dos tipos de pelea. Los choques de micronivel, que se dan entre los mismos integrantes de una civilización o entre integrantes de dos o más civilizaciones. Por ejemplo, los choques de micronivel en la civilización islámica se dan entre los sunitas y los chiitas. El Islam está dividido en dos grandes corrientes. Cuando la historia del Islam es muy particular. Cuando se muere Mahoma, bueno, Mahoma no se muere, Mahoma sube al cielo, así porque subió. Mahoma deja como su sucesor a Ali, su yerno. Entonces, Ali crea su forma de ver el Islam, que es el chiismo, y se generan unos califatos, es decir, unos reinos que generan su forma de ver el Islam, que es los sunitas. Entonces, estos empiezan a enfrentarse entre sí por ver quién tiene el dominio y quién tiene más adeptos a la religión. Y hoy en día esta es una lucha que prevalece. En Irán, por ejemplo, de mayoría chií, de mayoría chiita, luchan o no se quieren con Arabia Saudita, de mayoría suní. Estos son choques de micronivel, choques que se dan en el mismo corazón de las civilizaciones. Lo mismo pasa acá en América Latina. En América Latina se dan choques entre las mismas civilizaciones, no por temas religiosos, porque aquí pues todos profesamos prácticamente la misma religión, pero sí se dan por temas culturales, por temas políticos, por temas económicos, y ahorita uno de los principales choques de micronivel que se está dando en esta civilización latinoamericana es el de los colombianos con los venezolanos. En este momento hay un choque de micronivel entre Colombia y Venezuela por un tema netamente político, porque nosotros los colombianos ya estamos cansados de que los venezolanos vengan acá al territorio colombiano, de que los venezolanos nos tengan, entre comillas, invadidos y demás. Ese es un choque de micronivel. Otro choque de micronivel se está dando en la gran civilización que es la Unión Europea, en esa gran civilización occidental, entre quienes apoyaron el Brexit y quienes no apoyaron el Brexit. En el mismo Reino Unido, en el corazón del Reino Unido, aún hay personas que no están de acuerdo con que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Entonces hay choques de micronivel en esa civilización. Es decir, los choques de micronivel se dan por estos pequeños temas que de una u otra manera no han permitido que las civilizaciones uniformicen su forma de ver la vida. Pero como decía Valentina, eso es lo interesante de las civilizaciones, que como cada una tiene unas diferencias culturales, no hemos entendido que a partir de esas diferencias culturales se pueden construir cosas mucho más grandes, sino que nos hemos enfrascado entonces en discutir unas con las otras. Y pues hay choques de macronivel, que son los choques entre estados en búsqueda del poderío económico, político o militar. El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial no se hayan dado tantas guerras entre estados como antes de la Segunda Guerra Mundial, no quiere decir que no haya guerras entre los estados nacionales. Es decir, no quiere decir que los estados no entren en guerra. Los estados entran en guerra solamente que a una escala mucho menor. ¿Por qué? Pues porque siguen habiendo tensiones de tipo económico, de tipo político, de tipo militar. Hace poquito, antes de que entráramos en este círculo del coronavirus, estuvimos a punto de ver una guerra entre dos estados, entre los Estados Unidos de la civilización occidental, líder de la civilización occidental, e Irán, líder de la civilización islámica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Irán siempre han tenido diferencias políticas y militares. Estados Unidos no está de acuerdo con que Irán tenga armamento nuclear. Para Estados Unidos, su triunfo en la Guerra Fría, por decirlo así, le confiere esa potestad de ser el único que tenga poder nuclear. Entonces, cuando otros estados tienen poder nuclear, Estados Unidos se pone bravo. Entonces, Estados Unidos empieza a pelear, y Estados Unidos lleva peleando con Irán desde el año 79. Y llevamos desde el año 79 en una guerra, más que una guerra, es como una tensión constante. Aquí hay una cuerda, Estados Unidos tiene una punta e Irán tiene la otra punta. Y la cuerda ha llegado a tensionarse tanto que en el momento en que se rompa, sabremos que se habrá dado el estallido de un nuevo conflicto internacional. Estuvimos a punto de verlo en enero, cuando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos,
mandó a asesinar al general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte de todo Irán, y Irán dijo, yo tengo 50 misiles ya listos para apuntar a cada uno de los 50 estados norteamericanos y borrar Estados Unidos de la faz de la tierra, y estuvimos a punto de entrar en esta tensión, pero pues evidentemente empezó a expandirse el coronavirus y nos impidió ver de pronto una guerra internacional a gran escala. ¿Qué otra guerra internacional a gran escala hay ahorita? Bueno, siempre ha habido un conflicto que no ha vuelto a estallar en guerra entre la Argentina y el Reino Unido por el tema de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas o las Falkland Islands son unas islas que están ahí abajito de Argentina y que son posesión del Reino Unido. Pero Argentina siempre las ha reclamado igual así. Si ustedes van a las Malvinas, de hecho, las personas que viven en las Malvinas no se sienten británicas. Londres queda por allá lejos, ellos se sienten argentinos y quieren ser parte de Argentina. En los años 70, durante la dictadura militar argentina, hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Malvinas. Fue una guerra que Argentina perdió estrepitosamente porque el Reino Unido contaba con el apoyo de los Estados Unidos y permitió que el país se quedara con las Falkland Islands, y por eso las llaman las Falkland, aunque para los argentinos las Malvinas han sido, son y seguirán siendo argentinas todo el tiempo. Eso es un tema muy nacionalista. Otra guerra otro choque de macronivel entre diferentes civilizaciones, es una guerra que tienen desde el año 40 más o menos, la India y Pakistán, la India de la civilización hindú y Pakistán de la civilización islámica, comparten una frontera en común, que es una frontera bastante larga, y en la frontera hay una región que se llama Cachemira, región que los indios reclaman para ellos y los pakistaníes reclaman para ellos. De hecho, Cachemira está dividida en dos. En toda la región de Cachemira hay como un puente que dice de aquí para allá es Cachemira pakistaní, de aquí para allá es Cachemira india. Y la misma población de Cachemira lleva toda la vida luchando para que se los considere como un pueblo autodeterminado. Es decir, Cachemira quiere ser un país, ellos mismos quieren ser un país. La India y Pakistán se han ido a la guerra durante 2 años por el poderío en Cachemira. ¿Cuál es el problema de la India y de Pakistán? Que cada uno tiene también arsenal nuclear. Entonces, si se ponen a pelear y se tiran bombas atómicas, yo le tiro una bomba a usted, usted me tira una bomba a mí, probablemente el continente pueda llegar a desaparecer. Un choque de micronivel entre los mismos integrantes de una civilización está dando en España en este momento, con todo el tema del independentismo, del independentismo catalán. Los catalanes no se sienten parte de España, no quieren ser españoles, ellos quieren tener su propio sistema político, su propio sistema económico, donde impere su lenguaje, que es el catalán. No quieren saber nada del español. Entonces, ese es un choque también de micronivel entre los integrantes de una misma civilización. ¿Qué otro choque de micronivel se da en este momento? Yo creo que ya esos son todos. Así como a grosso modo, hablando de algunos choques de micronivel entre las diferentes civilizaciones de la historia. Entonces ahora quiero que reflexionemos sobre cada una de estas preguntas. Primero, según la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué tipo de conflictos podría tener Colombia? ¿Conflictos de micronivel o conflictos de macronivel? ¿Y realmente aún existe el choque de civilizaciones o esa teoría ya quedó obsoleta y ya ahí es que dar paso a otras teorías? Quiero escuchar a 3 o 4 personas que reflexionen sobre estas dos preguntas. Por favor, abro el micrófono. Profe, yo creería que sí existe un choque de civilizaciones aún.
¿Por qué, Vanessa? Porque nunca, o sea, y yo creo que va a existir siempre, nunca va a haber como un acuerdo entre dos culturas o dos países diferentes. Entonces siempre va a haber lo que tú hablabas antes, o sea, siempre va a haber un choque entre la religión, entre la política, entre los intereses culturales. O sea, siempre va a haber un debate entre eso. Yo quiero, o sea, digamos, en los países como más grandes, donde tienen más poder, siempre va a haber como ese debate o esa cosa, ¿cómo se dice? Como esa competencia entre quién manda más en el mundo, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Claro, ya antes el choque de civilizaciones era un choque eh, netamente por temas de la Guerra Fría, ahora va a ser un choque económico y más, por ejemplo, si Donald Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos, esperemos que no, Donald Trump se va a ir a la guerra con el que sea. Realmente Donald Trump está destinado, está decidido a que él es el único que quiere mandar en el planeta Tierra y si esto lo obliga a hacerlo, pues si esto, es decir, si la guerra es la única solución, pues Donald Trump estoy segura que se va a ir a la guerra. Al final de cuentas, el choque de civilizaciones, creo que antes de la teoría ya estaba, ¿no? Valentina. Sí, profe. Bueno, sí, yo también considero que el choque de civilizaciones sigue estando. Sin embargo, pues quisiera pensar que va a llegar un momento en que la naturaleza y el mismo mundo de cosas no están en la misma lectura. El telón de terciopelo, creo que era que decía que lo hacía en relación con el telón de acero, pues digamos, todo lo que sucedió en Europa es como que en este momento es algo que conociendo la historia es algo impensable, pero quiero pensar que va a haber un momento en el choque de civilizaciones no se va a ver a dar más y que las personas pues van a aceptarse así con diferencias de pensamiento. Y, y la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué tipo de conflictos podría tener Colombia? Siento yo que lo que su merced decía, por ejemplo, de los tantos venezolanos acá, ¿no? Eso también genera mucha xenofobia. Yo últimamente he visto muchas personas con comentarios xenofóbicos que definitivamente no tenían antes y pues eso lo genera la misma inmigración, ¿no? Y pues el racismo también. Gracias, Valentina. Andrés. Buenos días, profe. Buenos Pues días. con respecto, por ejemplo, a la primera pregunta, que digamos que existe en Colombia un choque de civilizaciones, creo que si bien pues uno de los ejemplos que se daba, digamos que a nivel macro, es el de pues Colombia con Venezuela, con la migración de venezolanos, también vemos que hay un choque de civilizaciones dentro de nuestro propio país, a un nivel más micro, creo que era la palabra que se usaba, o sea, más personal. Y es, bueno, por ejemplo, no sé si vieron digamos que un problema ahorita que hubo acerca de un eh, locutor y comediante que hizo unas aseveraciones acerca de como la compra de mujeres guayú y toda esta situación. Entonces, si bien digamos que obviamente es súper desacertado el señor y terrible la situación, pero es algo que se ha estado viviendo en nuestro país a lo largo de muchos años. O sea, digamos que no era la primera vez que yo escuchaba acerca de la compra, por ejemplo, de mujeres y es algo bastante complicado, pero en nuestro país existen tanta variedad también de culturas indígenas y esto pues hace que existan choques de civilizaciones dentro de nuestra propia cultura. Vemos, por ejemplo, que hace un tiempo hubo
es que no me acuerdo si era un concejal por allá de una ciudad donde hay gran afluencia de indígenas, y él pues hizo, bueno, temas de corrupción y esto, y él quería someterse a la justicia indígena, porque allá le iban a dar, no sé, 50 azotes. Entonces ahí existió como, bueno, eso pertenecía a la justicia indígena o eso pertenece a la justicia, digamos que general, entonces a la justicia ordinaria. Entonces digamos que ahí hubo y ha existido en muchos casos ese choque. Por ejemplo, que es de cierta manera, digamos que válido en los derechos humanos que te cobren o que tengas que pagar una pena a punta de azotes, de escarnio público y todo esto, digamos que es digamos que una línea que se maneja mucho en las figuras de la justicia indígena. Entonces, digamos que dentro de nuestro propio país existe ese choque de civilizaciones de una forma más micro. Claro, Y y ahorita lo estamos viendo con los indígenas del Amazonas, a raíz de toda esta crisis del COVID-19 y cómo pues por obligación se muere una persona de COVID-19 y hay que incinerarla inmediatamente, cómo esto ha chocado con la cosmovisión y los ritos de los indígenas del Amazonas, porque para los indígenas es inconcebible cremar a una persona, ellos tienen que enterrarla bajo sus ritos y en este momento nuestra civilización está chocando con su forma de ver la vida y de hacer sus ritos de despedida de un ser querido. exacto. Colombia indiscutiblemente seguirá teniendo choques de micro nivel por diferentes razones, y una es la variedad de formas culturales que hay en este país. Creo yo que esa es una de las cosas que más afectan a nuestro país o que más perjudican la cosmovisión general de los colombianos. Lo que decía Valentina también es cierto, últimamente se ha incrementado el tema de la xenofobia, del racismo contra los venezolanos, contra las personas de raza negra, el tema de los guayú. Yo no he leído muy bien la noticia, pero conozco desde adentro un poco cómo funciona el tema de los guayú. De hecho, la civilización guayú es una civilización matriarcal. La cultura guayú es una cultura matriarcal totalmente, entonces decir que la mujer guayú se vende es un poco también desconocer sus tradiciones culturales, porque la civilización guayú es una civilización donde quienes mandan realmente, quienes tienen el mando del hogar, son las mujeres, y quienes deciden qué se hace y qué no se hace en una civilización guayú son las mujeres. Pero muchachos, este choque de civilizaciones, esta teoría del profesor Huntington, es una teoría que desde el año más o menos 50 está en boca de todo el mundo y que nos lleva a hablar de un nuevo orden mundial, ya no un nuevo orden mundial entendido como el dominio de Estados Unidos por temas políticos y económicos, sino ya un nuevo orden mundial que se rehace. Por eso el libro se llama El choque de civilizaciones y la reconstrucción del nuevo orden mundial. Un orden mundial que se hace en base a las diferencias culturales, en base a entender que las diferencias culturales son lo que nos hacen ricos, pero también son lo que nos puede llevar a incurrir en guerras y demás. De hecho, las nuevas guerras, este tipo de nuevas guerras ya no van a ser por temas políticos o económicos, sino por el tema cultural y también por el tema ambiental, que no se toca en el libro porque pues los politólogos y sobre todo Huntington es una persona muy utilitarista que cree que las guerras, o que creía que las guerras se daban era por temas muy tácitos, por temas como me miró feo y esta civilización me miró feo, entonces entremos en guerra. Esta civilización habló mal de mí, entramos en guerra. Porque pues evidentemente y al final del día, ¿quiénes hacemos parte de las civilizaciones o quienes constituimos la esencia viva de las civilizaciones? Los seres humanos. Y los seres humanos somos muy emocionales en todo este tema. ¿Qué hay que hacer? Porque hoy sí hay una actividad en la plataforma. Deben ir a la semana 15 a hacer la actividad de la plataforma Moodle. ¿Cuál es la actividad? La actividad se llama Estamos ante un choque de civilizaciones y tiene tres preguntas que ustedes van a responder
en un pequeño video. Cada uno puede tomar su celular, grabarse en un máximo de 5 minutos y responder las preguntas. Si no se quieren grabar ustedes porque sufren pánico escénico, porque no les gusta, porque etcétera, etcétera, utilicen su creatividad para hacer un video de máximo 5 minutos donde respondan esas 3 preguntitas que están en la plataforma. La actividad está abierta desde este momento hasta el próximo martes a las 11:59 de la noche, pero pues no dejen para hacer la actividad hasta las 11:59 de la noche. Entonces aprovechen esta hora de clase que tenemos los conocimientos frescos, que la presentación ya está habilitada en la plataforma y traten de hacer la actividad y nos vemos la próxima clase en lo que será nuestra última clase en Zoom antes del parcial final. Profe, una pregunta, ¿hacemos el video y lo subimos a la plataforma? No, suben, el video lo pueden subir a YouTube o lo pueden subir a Vimeo y a mí lo que me mandan es el link. En la plataforma suben un archivo de Word con el link. Si los deja subir el video a la plataforma, adelante, pero no creo que les deje subir el video. Entonces, créense un canal privado en YouTube o un canal privado en Vimeo, lo suben, me mandan el link y después de que yo se los califique ya lo pueden borrar. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, gracias. No, bueno, entonces nos vemos el otro martes y quiero ver toda su creatividad en los videos. Un abrazo, se cuidan. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, se cuidan.